Regresé a casa en Nochebuena y no había nadie allí, solo la madre paralizada de mi yerno y una nota: estamos en un viaje familiar. Cuida de ella. Cuando la anciana me miró y susurró: empezamos, asentí. Ahora, 2 días después, mi yerno voló de regreso y me suplicó. Pero ya era demasiado tarde. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La casa estaba demasiado silenciosa. Dejé mi maletín de trabajo en el vestíbulo. Las llaves resonaron contra el tazón de cerámica en la mesa de la entrada. El sonido hizo eco a través de habitaciones que deberían haber estado cálidas, con voces, con movimiento, con vida. En su lugar, solo el silencio respondió. ¿Camila? Mi voz resonó por el pasillo. Nada. Carlos, ¿hay alguien en casa? Caminé por la cocina primero. No había platos en el fregadero, ni la cafetera seguía caliente. Los mostradores se veían limpios, estériles. Me moví más rápido ahora, revisando el comedor, luego el pasillo trasero. Hola. Fue entonces cuando la vi. Dolores estaba sentada en su silla de ruedas junto a la chimenea en la sala de estar. La chimenea estaba fría, sin encender a pesar del frío de diciembre. Una taza vacía descansaba en la mesa auxiliar junto a ella, y se veía exhausta, deshidratada. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, con los ojos medio cerrados. Dolores. Crucé la habitación en 4 zancadas, arrodillándome junto a la silla de ruedas. Su pulso estaba allí bajo mis dedos, constante pero débil. ¿Cuánto tiempo llevas sentada aquí? Ella no respondió. Agarré la taza vacía y me apresuré a la cocina, la llené con agua, regresé. Llevándola a sus labios, la observé beber lentamente, su mano temblaba mientras intentaba ayudar a guiar la taza. Afuera de la ventana, las luces navideñas parpadeaban en las casas de los vecinos. Adentro, nos sentamos en las sombras. Encontré la nota en la mesa de la cocina cuando volví por más agua. La letra era de Camila, con sus trazos casuales y su inclinación apresurada. La leí una vez rápidamente, luego otra vez, más lento esta vez. Papá, Carlos y yo decidimos tomar una semana en Cancún. Descansar antes de las fiestas, cuida a Dolores. Regresamos el 28. Descansar antes de las fiestas. Le di la vuelta al papel, buscando más. Una disculpa, tal vez, una explicación. No había nada. Dejé la nota, la recogí de nuevo. Mis manos estaban firmes, pero algo frío se estaba instalando en mi pecho. Se habían ido durante lo que debería ser tiempo familiar, habían dejado a Dolores sola, me habían dejado una nota como si fuera un empleado contratado. Saqué mi teléfono y marqué el número de Camila directamente al buzón de voz. Esperé 30 segundos, intenté con Carlos. La misma voz automatizada, el mismo tono ausente. Su llamada ha sido transferida a un sistema de mensajería de voz automatizado. Intenté con Camila de nuevo. Nada. Cancún, dije en voz alta a la cocina vacía. Se fueron a Cancún. No dejé un mensaje. ¿Qué diría? Que había regresado a casa de una semana de consultoría en Monterrey para encontrar a una mujer mayor abandonada en una casa fría. Que habían apagado sus teléfonos de manera tan deliberada que ni siquiera las llamadas de emergencia les llegarían. Regresé a la sala de estar con agua fresca. Los ojos de Dolores ahora seguían mis movimientos, más alerta después de beber. Ajusté su posición en la silla de ruedas, revisé la manta alrededor de sus piernas. Estos movimientos surgían automáticamente. Los había hecho antes durante otras emergencias cuando Camila y Carlos necesitaban ayuda, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía calculado. Acerqué la silla del escritorio de la esquina y me senté a su nivel, sin pararme sobre ella, sin caminar de un lado a otro, solo sentado, listo para escuchar si necesitaba comunicarse de alguna manera. El fisioterapeuta había dicho que Dolores no podía hablar después de su derrame cerebral hace 3 años. Daño cerebral, habían explicado, comprensión poco clara. Ella me miró con ojos agudos y conscientes. Gracias. Las palabras fueron silenciosas pero inconfundibles. Me congelé. Ella observó mi reacción esperando.
Luego, después de una larga pausa donde solo pude mirar fijamente, ella continuó. Siempre han sido así. Encontré mi voz. Dolores, no sabía que podías hablar. ¿Cuánto tiempo has sido capaz de hacerlo? Conmigo, la interrumpí, mi voz ganando fuerza. ¿Y contigo? ¿A qué te refieres con que siempre han sido así? Ella se movió ligeramente en la silla de ruedas. El pequeño movimiento fue claramente difícil pero deliberado. Cuando volvió a hablar, cada palabra fue medida, precisa. Ustedes pensaban que yo no podía hablar. Ellos pensaban que yo no podía entender. Lo entiendo todo. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. El ingeniero en mí quería preguntar cómo. Quería entender la mecánica de su recuperación. Pero algo en su expresión me detuvo. Esto no se trataba de milagros médicos. Esto se trataba de supervivencia. Cuéntamelo todo, dije en voz baja. Los ojos de Dolores sostuvieron los míos. Afuera, pasó un automóvil, los faros iluminaron brevemente la habitación antes de que regresara la oscuridad. El árbol de Navidad en la esquina estaba sin decorar. Sin regalos debajo de él, un monumento a la ausencia. Déjame decirte lo que realmente sucedió hace 3 años, Arturo. Su voz bajó aún más, casi a un susurro, pero escuché cada sílaba. Déjame decirte lo que tu hija y mi hijo realmente son. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala de estar, pálida y fría. Apenas había dormido. Las últimas palabras de Dolores habían dado vueltas por mi mente toda la noche, hilando posibilidades que no quería creer. Ahora estaba sentado en la misma silla que había acercado la noche anterior, con vapor saliendo de mi taza de café. El té de Dolores estaba al alcance en su mesa auxiliar. La había ayudado con la rutina de la mañana. Silla de ruedas reposicionada cerca de la ventana para mejor luz, manta ajustada, ropa fresca. Se veía más descansada ahora, aunque el cansancio de años parecía grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Había estado esperando esta conversación durante 3 años. Carlos tenía 15 años cuando me robó por primera vez, comenzó Dolores sin preámbulos. Su voz era más fuerte después del descanso y el agua. Solo 350 pesos de mi bolso. Lo supe, pero me dije que era una fase. Bebí mi café y escuché. No fue una fase. A los 17, había tomado 3.500 pesos. A los 20, estaba pidiendo prestado. Él lo llamaba pedir prestado 8.750 pesos a la vez. Ella hizo una pausa, mirando por la ventana a la nada en particular. Le seguí dando oportunidades. Es mi hijo. ¿Qué cambió?, pregunté. Hace 3 años. El derrame cerebral. Su mano derecha tembló levemente mientras hablaba. 3 días después de despertarme en el hospital, Carlos vino con unos papeles. Solo firma aquí, mamá. Yo me encargaré de todo. Apenas podía sostener el bolígrafo. Mi mano no cooperaba. Él la guió por mí. Dejé mi café, la taza de repente demasiado pesada. Poder notarial, continuó ella. El primer retiro fue de 87.500 pesos. Gastos médicos, dijo él cuando vi el estado de cuenta del banco una semana después. Luego 210.000 pesos. Oportunidad de inversión. Lo triplicaremos. Luego 315.000 pesos. 787.500 pesos, dije en voz baja. El precio total de venta de tu casa. Dolores asintió. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el dinero había desaparecido. Todo. Su inversión con un amigo que prometía rendimientos en bienes raíces. El amigo desapareció. El dinero desapareció. Carlos dijo que no había nada que pudiéramos hacer. Y Camila sabía de esto. Ella lo ayudó a falsificar mi firma en el segundo conjunto de documentos cuando mi mano ya no cooperaba. La voz de Dolores se mantuvo firme, basada en los hechos. Sin lágrimas, sin enojo, solo una fría verdad. Fue entonces cuando insistió en que me mudara con ellos, no para cuidarme, sino para evitar pagar por atención profesional. Me puse de pie,
caminé hacia la ventana, mi jardín se extendía ante mí, el jardín que había mantenido durante 30 años, cada arbusto plantado por mis propias manos, cada piedra en el camino elegida cuidadosamente. Yo había construido esta casa, la había diseñado, supervisado la construcción, vivido en ella a través de mi matrimonio, a través de la muerte de mi esposa, a través de todo. Por eso hablan tanto de tu casa, dijo Dolores detrás de mí. Los escucho. ¿Cuándo se va a mudar tu papá a un lugar más pequeño? Esa casa vale 8.750.000 pesos. Deberíamos empezar a planificar la venta de la propiedad. Hablan delante de mí como si fuera un mueble. Lo recordé. Hace 2 años, Carlos había pedido prestados 262.500 pesos para un proyecto de negocios, una asociación en una imprenta, había dicho. Prometió pagar en 6 meses. Nunca había visto regresar un solo peso. El verano pasado, Camila había comentado que esta casa era demasiado grande para una persona. En la primavera anterior a esa, había escuchado algo sobre renovar la casa de papá después de que me mudara a un asilo. Las había descartado como comentarios casuales, planeando para un futuro que no llegaría hasta dentro de décadas. Ahora, las veía como lo que eran, estrategia. Están esperando, dije, todavía mirando por la ventana. Están esperando que yo muera. Están esperando que tú mueras, o al menos que te vuelvas lo suficientemente vulnerable para que puedan tomar el control. Las palabras de Dolores fueron precisas, quirúrgicas. Esta no es la primera vez que me dejan contigo, Arturo. El verano pasado, Puerto Vallarta, en primavera, fin de semana en Monterrey. Cada vez que me dejan aquí y no preguntan, solo asumen que tú te harás cargo. Para que ellos puedan vacacionar. Mi voz sonó distante para mis propios oídos. Para que puedan practicar. Para que puedan practicar, corrigió Dolores. Practicar tratarte como un servicio no remunerado. Practicar tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte, probando cuánto estás dispuesto a tolerar. Me volví para mirarla. ¿Dijiste que tenías documentos? En mi habitación, en el estante superior detrás de la caja de decoraciones navideñas. Nunca miran allí. Asumen que no puedo recordar dónde está nada. Encontré la caja exactamente donde ella la había descrito. Adentro, estados de cuenta bancarios que mostraban cada retiro, el documento de poder notarial, correos electrónicos impresos entre Carlos y su socio de inversiones discutiendo el plan. Dolores había estado recolectando pruebas durante 3 años mientras todos creían que no podía entender oraciones simples. Leí cada página cuidadosamente. 87.500 pesos, 210.000 pesos, 315.000 pesos, 175.000 pesos más que yo no conocía. El poder notarial estaba fechado 3 días después de su derrame cerebral, cuando ella era más vulnerable, más confundida, más dependiente del hijo que afirmaba estar ayudando. Mis manos se apretaron sobre los papeles. No soy familia para ellos, dije, volviendo a sentarme frente a Dolores. Soy un recurso que debe ser administrado. Ambos lo somos. Ella me miró directamente a los ojos. Tengo un plan, Arturo, pero necesito tu ayuda. Me incliné hacia adelante, de nuevo con los codos en las rodillas. ¿Qué necesitas que haga? Me quitaron todo. Dinero, dignidad, incluso mi voz, porque pensaron que yo no podía entender nada. El rostro de Dolores estaba calmado, pero algo frío y afilado vivía detrás de su expresión. Muéstrales que no estamos indefensos. Muéstrales qué pasa cuando nos subestiman. Me recosté, procesando. El ingeniero en mí ya estaba analizando opciones, calculando movimientos, planeando logística. Teníamos 12 días antes de que regresaran. 12 días para actuar mientras ellos estaban sentados en una playa, con los teléfonos apagados, creyendo que todo procedía según su diseño. Necesitaremos un abogado, dije. Alguien que se especialice en derecho sucesorio y documentación. Todo lo que tenemos, todo lo que podamos reunir. Ellos quieren esperar a que muramos. Miré a Dolores. Esta mujer que había estado en silencio durante 3 años, reuniendo evidencia, esperando a un aliado. Vamos a mostrarles lo que podemos hacer mientras estamos muy vivos. Dolores sonrió. Luego, la primera sonrisa real que había visto en ella. No cálida,
no amable, algo mucho más afilado. Entonces comenzamos mañana, dijo. Te diré exactamente qué tengo en mente. Pasamos 2 días construyendo nuestra estrategia. Dolores sabía exactamente qué evidencia existía y dónde encontrarla. Yo sabía exactamente qué estructura legal necesitábamos para que nuestras acciones fueran irrompibles. El 20 de diciembre llegó frío y brillante. La mesa de la cocina se había convertido en nuestra sala de guerra. Documentos esparcidos por la superficie. Mi computadora portátil abierta. Un cuaderno lleno de mi letra precisa de ingeniero. Las tazas de café marcaban las horas que habíamos pasado planeando. Dolores estaba sentada frente a mí, llena de energía a pesar de sus limitaciones físicas. Tenía un propósito nuevamente. Hoy visito al abogado, dije, revisando mi lista por última vez. Ella asintió. Tomás Reyes, especialista en derecho sucesorio. Buenas referencias. Había programado la cita bajo falsas pretensiones simples, actualizar mi testamento después de convertirme en viudo. Reyes no necesitaba saber toda la historia todavía. Eso vendría con la evidencia, con la documentación, con las pruebas. Me vestí con cuidado, pantalones de vestir limpios, camisa de botones, corbata. Este no era un asunto informal. Este era un trabajo de precisión, y la apariencia importaba. Reuní los documentos, las escrituras de mi casa, los estados de cuenta bancarios, mi testamento existente, todo organizado en mi portafolio de cuero. Antes de que te vayas, dijo Dolores, hay artículos que necesito del ático, una caja de cartón marrón sellada con cinta, y del archivero en mi habitación, la carpeta marcada como personal 2021. Los encontré exactamente donde ella describió. La caja era liviana, pero estaba sellada cuidadosamente. La carpeta contenía cartas, escritas a mano, fechadas hace 3 años. ¿Qué hay en estas?, pregunté. Un seguro, dijo ella. Abre la caja después de que te vayas. Revisaré esto mientras no estás. El trayecto al centro tomó 30 minutos a través de las calles de Guadalajara decoradas para las festividades. Personas normales haciendo compras normales, colgando luces, cargando paquetes envueltos. Su mundo continuaba sin cambios. El mío se había convertido en algo completamente diferente. La oficina de Reyes ocupaba el 3er piso de un edificio histórico renovado. Libros de leyes bordeaban las paredes. Títulos enmarcados colgaban detrás de su escritorio. Fotos familiares estaban en la esquina. Esposa, 2 adolescentes, todos sonriendo. El mismo Reyes era un profesional, a mediados de sus 50, encaneciendo en las sienes. Me estrechó la mano con firmeza. Señor Arturo, por favor siéntese. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con el portafolio en mi regazo. Usted mencionó actualizar su testamento, comenzó Reyes, con la libreta lista. Mi hija y su esposo han dejado en claro que están más interesados en mis bienes que en mi bienestar, dije. Sin emociones, solo hechos. Necesito cambiar mi plan patrimonial en consecuencia. El bolígrafo de Reyes se detuvo. Esa es una acusación seria. ¿Puede darme ejemplos específicos? Hace 3 años, convencieron a la madre de mi yerno de firmar un poder notarial 3 días después de su derrame cerebral, luego vaciaron su cuenta bancaria. 787.500 pesos. Me pidieron prestados 262.500 pesos. Y nunca los pagaron. Me tratan como trabajo no remunerado, dejándola conmigo mientras se van de vacaciones sin pedir permiso. Reyes tomó notas, con expresión neutral pero atenta. ¿Y usted quiere asegurarse de que su patrimonio no vaya a ellos? Exactamente. Si usted cambia su testamento drásticamente, especialmente excluyendo a un heredero directo, ellos pueden impugnarlo. Reyes se reclinó. Alegarán influencia indebida, capacidad mental disminuida, coerción. Por eso necesito que esto se haga correctamente. Irrompible. Entonces necesitará una evaluación psiquiátrica que demuestre su capacidad mental. Puedo organizar eso para esta tarde. Reyes sacó un formulario. También necesitará documentar su razonamiento claramente. El tribunal necesita ver que esta fue su elección deliberada y racional.
Soy un ingeniero, dije. Todo lo que hago es deliberado y racional. La evaluación tomó 2 horas en una clínica a 3 cuadras de distancia. Preguntas estándar. ¿Qué año es? ¿Quién es el presidente? Cuente hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Dibuje un reloj que muestre las 3:15. El psiquiatra fue minucioso pero profesional. Mi mente estaba aguda, mi pensamiento claro. Pasé fácilmente. Cuando regresé a casa esa noche, Dolores tenía la caja abierta junto a su silla de ruedas. ¿Encontraste lo que necesitabas?, pregunté. Ella levantó un teléfono celular viejo. Carlos escondió esto en el ático. Pensó que nunca tendría acceso a él. No lo tiró. Solo lo escondió donde asumió que no podría alcanzarlo. Tu teléfono de antes del derrame cerebral. El cargador estaba en la caja. Ella lo giró hacia mí, con la pantalla brillando. Todavía funciona y los mensajes siguen aquí. Acerqué mi silla. Dolores se desplazó con su mano izquierda, su derecha demasiado débil para manejar los pequeños botones. Dejó caer el teléfono una vez. Pude ver el rasguño fresco en la pantalla, pero había tenido éxito. Escucha esto, dijo en voz baja, leyendo de una conversación de texto entre Carlos y Camila fechada hace 3 años. ¿Cuánto tiempo más crees que durará? Se desplazó al siguiente mensaje. Al menos no tenemos que pagar por una residencia. Otro desplazamiento. Cuando Arturo se vaya, tendremos suficiente para vivir de verdad. Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa de su regazo. Lo escribieron. Realmente lo escribieron. Levanté el teléfono, leí toda la conversación. 30 mensajes, tal vez más. Discusión sobre los tiempos, las finanzas, qué harían con ambas herencias, clínica, calculada. Mi mandíbula se apretó, pero no exploté. La rabia se había cristalizado en algo más frío, más útil. Esto confirma lo que ya sabíamos, dije, dejando el teléfono junto a la computadora portátil. Ahora tenemos pruebas. Dolores levantó la carpeta que había recuperado antes. Adentro había cartas, escritas a mano por Carlos dirigidas a ella. Escribió estas mientras yo estaba en el hospital, explicó, convenciéndome de firmar el poder notarial. Prometo que me encargaré de todo, mamá. Nunca tendrás que preocuparte. Confía en mí, punto. Ella se rió, un sonido sin humor. Confiar en él. Confié en él. Esparcí los documentos por la mesa. Textos, cartas, estados de cuenta bancarios que mostraban los retiros. Una línea de tiempo de explotación documentada en sus propias palabras. Reyes puede usar esto. Dije, necesitaremos capturas de pantalla de los mensajes, copias notariadas de las cartas, documentación de un patrón. Dolores observó mi rostro. ¿Qué dijo el abogado? Los documentos estarán listos el 22 de diciembre. En 2 días tendré un nuevo testamento dejando todo a una fundación de caridad para el cuidado de adultos mayores. Tú recibirás 525.000 pesos como regalo para tus cuidados y vivienda. Y Camila un peso con una anotación. Explicando por qué. La expresión de Dolores cambió. Satisfacción mezclada con algo más afilado. 1 peso. Por años de indiferencia. Exactamente. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, las luces navideñas parpadeaban en las casas de los vecinos. Adentro, habíamos construido algo preciso e implacable. ¿Qué quieres de esto?, pregunté. Cuando regresen, cuando descubran lo que hemos hecho. ¿Qué quieres que sienta Carlos? Dolores no dudó. Quiero que sienta lo que yo sentí. Indefenso, abandonado, preguntándose cuándo alguien recordará que existe. Lo sentirá, dije. Ambos lo harán. Ella miró los documentos esparcidos entre nosotros. ¿Cuándo estará todo listo? Pasado mañana, el 22 de diciembre. ¿Y luego? Luego esperamos. Que disfruten Cancún. Que piensen que todo está procediendo de acuerdo a su plan. Miré sus ojos. Y en Nochebuena, les mostraremos cuán equivocados estaban. Dolores asintió lentamente.
Primero, terminamos el papeleo. Luego, esperamos. Pasaron 2 días en cuidadosa preparación. Dolores y yo repasamos cada detalle, tomamos capturas de pantalla de los mensajes de texto, organizamos las cartas cronológicamente. Ahora el momento había llegado. 22 de diciembre, a media mañana. Estaba sentado en la oficina de Tomás Reyes de nuevo, pero esta vez los documentos cubrían su escritorio, mi nuevo testamento, los formularios de revocación, la escritura de donación, todo mecanografiado, oficial, esperando firmas y notariado. El asistente de Reyes estaba junto al escritorio, con el sello del notario listo. Un asistente legal servía como testigo. Reyes presentó el primer documento. Este es su nuevo testamento. Lega todo su patrimonio. La propiedad en la avenida Las Cascadas 847, valorada en aproximadamente 9.100.000 pesos, más todos los activos financieros que actualmente totalizan 4.865.000 pesos. A la Fundación de Cuidado al Adulto Mayor del Valle de México. Pasó la página. Su hija, Camila, recibe un peso con la anotación, por años de indiferencia a mi bienestar, punto. No sentí nada excepto lo correcto de la decisión. Este segundo documento es una escritura de donación que transfiere 525.000 pesos a Dolores por sus necesidades de atención. Entra en vigor inmediatamente después de la firma. ¿Y esto revoca cualquier poder notarial anterior?, pregunté. Correcto. Cualquier autorización previa ahora es nula. Reyes se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Señor Arturo, esto es irrevocable una vez firmado. ¿Está seguro? Estoy seguro. ¿Entiende que ellos impugnarán esto? Lo entiendo. Por eso hemos documentado todo. Reyes deslizó el testamento hacia mí. Ponga sus iniciales aquí, firme aquí, ponga la fecha aquí. Firmé cada página de manera lenta y deliberada. Mi caligrafía era firme, con precisión de ingeniero. Cada firma se sentía como una puerta cerrándose, un puente quemándose. El notario observó, luego selló cada documento. Bu, bu, bum. El sonido marcaba la finalidad. La escritura de donación vino a continuación. 525.000 pesos a Dolores. Firmé sin dudarlo. Finalmente, el formulario de revocación. Cualquier control que Camila o Carlos pudieran haber reclamado había desaparecido. Reyes reunió los documentos, colocó copias en una carpeta manila. Estos entran en vigor inmediatamente. Su testamento anterior ahora es nulo. Si le pasa algo mañana, esto es lo que se mantiene. Me entregó la carpeta. La sostuve por un momento, sintiendo su peso. Estas páginas contenían mi futuro, mi control, mi justicia. Pueden alegar que la señora Dolores lo influenció, dijo Reyes en voz baja. Que lo manipuló mientras estaba de duelo por su esposa. Dolores no me manipuló. Reveló la verdad. Hay una diferencia. Le creo. Le estoy diciendo lo que su abogado argumentará. Que argumenten. Tenemos pruebas. Tenemos la evaluación psiquiátrica. Tenemos sus propios mensajes de texto discutiendo mi muerte como una oportunidad de negocios. Reyes asintió. El abuso financiero de ancianos es más común de lo que la gente piensa. Hijos adultos esperando la herencia, tratando a sus padres como activos a manejar o eliminar. Dijo, lo que está haciendo no es venganza, señor Arturo. Reyes me miró directamente a los ojos. Es protegerse a sí mismo. Ese es su derecho. Le estreché la mano. Gracias por tratar esto con seriedad. Guardaré los originales aquí. Llámeme si necesita algo. El viaje a casa fue más lento de lo habitual. Me detuve en un semáforo en rojo, observé a los compradores navideños cruzar la calle con bolsas y paquetes envueltos. Sus vidas seguían siendo simples, lineales. La mía se había convertido en guerra estratégica. Dolores me estaba esperando cuando regresé. Esparcí las copias por la mesa de la cocina, la misma mesa donde lo habíamos planeado todo. Ella las leyó cuidadosamente, su ojo bueno siguiendo el lenguaje legal.
Cuando llegó a la cláusula sobre Camila recibiendo un peso por años de indiferencia a mi bienestar, hizo un sonido. Media risa, mitad algo más oscuro. Un peso, susurró. Perfecto. Le mostré la escritura de donación. 525.000 pesos. Ahora son tuyos. De la residencia Arboledas o para cualquier cosa que necesites. Dolores sostuvo el papel como si fuera una prueba de su valor. Esto es más de lo que me dejaron después de robarme todo. Considéralo una restitución. Me miró. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Que regresen a casa el 28. Que nos encuentren aquí. ¿Deberíamos decirles inmediatamente? No. La expresión de Dolores se agudizó. Que lo descubran lentamente. Que sientan lo que se avecina antes de entenderlo completamente. ¿Quieres que se preocupen primero? Quiero que se sientan indefensos como yo me sentí. Llegó la noche del 23 de diciembre. La víspera de Nochebuena. La casa estaba en silencio. La preparación estaba completa. Dolores estaba sentada en su silla de ruedas, con el teléfono de Carlos en la mesa de su regazo. Lo había dejado atrás cuando se fueron a Cancún, llevando solo su teléfono del trabajo para desconectarse. Yo había colocado el dispositivo donde ella pudiera alcanzarlo. Envíale un mensaje a Mariana, dijo Dolores. La hermana de Carlos generalmente la revisaba durante sus ausencias. Dile que estamos bien y que regresan el 28. Lo entendí de inmediato. Para que nadie venga a buscarla. Para que regresen y nos encuentren aquí esperando. Dolores escribió con un dedo lenta pero deliberadamente. Todo bien por aquí. Regresan el 28. No te preocupes. Me lo mostró antes de enviarlo. Asentí. El mensaje fue enviado. ¿Por qué enviarle un mensaje a Mariana?, pregunté, aunque ya lo sabía. Ella me revisa por lo general. Si no la contactamos, podría pasar a visitarme. Necesitamos estos 6 días solos. Para prepararnos para esperar. Necesitan regresar a nosotros, no a las preguntas de Mariana. Para que nadie interfiera. Exactamente. Esto es entre nosotros y ellos. Nos sentamos en la sala de estar a medida que caía la noche. La nota original de Camila, cuida a Dolores, todavía estaba en la mesa de la cocina exactamente donde la había encontrado hace 11 días. Evidencia, prueba de su desdén casual, de su suposición de mi sumisión. Mañana es Nochebuena, dijo Dolores en voz baja. Sí, probablemente estén en una playa en alguna parte. ¿Lo están? Bien. Que la disfruten. Es la última vacación que tomarán con tu dinero. Miré a Dolores, esta mujer que había estado en silencio durante 3 años, reuniendo evidencia, esperando a un aliado. Nos habíamos posicionado como jugadores de ajedrez que habían completado una secuencia crítica de movimientos. El tablero estaba listo. La trampa estaba lista. Ahora, esperábamos a que nuestros oponentes regresaran y descubrieran lo que habíamos construido en su ausencia. Llegó la Nochebuena. Los documentos estaban firmados, asegurados, irreversibles. Ahora venía la actuación, la parte que les haría sentir lo que nosotros habíamos sentido. Estaba parado en la entrada de mi habitación, con una pequeña maleta de viaje en la mano. Dolores estaba posicionada en la sala de estar exactamente como habíamos planeado. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, arrojando largas sombras por el piso. Comida, agua, teléfono. Miró la bandeja de su silla de ruedas, 3 botellas de agua, sándwiches y contenedores preparados, fruta, galletas saladas, todo al alcance. El teléfono de emergencia estaba junto a ellos. 911 programado en marcación rápida. Todo aquí. Crucé hacia su silla de ruedas por última vez, revisando el ángulo. Podía ver por la ventana, alcanzar la comida, acceder al teléfono. No se dejaba nada al azar. Esto era teatro, no crueldad. Una demostración coreografiada, no un abandono real. ¿Estás segura de esto? Los ojos de Dolores se encontraron con los míos. Sin dudarlo. Necesitan volver a casa a esto. Necesitan ver.
2 días. 2 días. Tomé mi maleta, caminé hacia la puerta. Una última mirada hacia atrás. Ella me dio un leve asentimiento. Cerré la puerta, la aseguré con mi llave, me subí a mi camioneta y me alejé. El simbolismo estaba completo. Estaba sola en la casa, exactamente como la habían dejado el 15 de diciembre. Tapalpa estaba a 80 kilómetros al sur, un viaje de 1 hora a través de paisajes ordinarios de diciembre. Decoraciones navideñas en todas partes. Familias comprando, cargando paquetes, viviendo vidas normales. Su mundo continuaba sin cambios. El mío se había convertido en guerra estratégica. Marcos vivía en una modesta casa de un piso en una calle tranquila. Habíamos trabajado juntos hacía 20 años en un proyecto de expansión de un hospital. Se había jubilado 5 años atrás. Pasaba su tiempo en el jardín y leyendo revistas de ingeniería por placer. «Qué bueno verte, Arturo». Sostuvo la puerta abierta, me hizo un gesto para entrar. Pasando la Navidad en Tapalpa. Necesitaba un tiempo lejos. Complicaciones familiares. Entendido. Marcos no presionó. La habitación de invitados está lista siempre que la necesites. Tomamos café. Hablamos de proyectos antiguos. Marcos me mostró su último trabajo en madera. Un librero hecho con madera de granero recuperada. Hermosos ensamblajes, ángulos precisos, el trabajo de alguien que entendía la estructura. ¿Todo bien?, preguntó Marcos más tarde. ¿Sigues revisando tu teléfono? Solo esperando un mensaje. Nada urgente, pero sí era urgente. Esperar el momento adecuado era urgente. El tiempo importaba. El día de Navidad pasó lentamente. Marcos preparó una cena sencilla. Pollo asado, verduras, nada elaborado. Comimos, vimos las noticias, hablamos de precios de madera y de ingeniería de cimientos. Conversación normal mientras yo monitoreaba mi teléfono, calculando cuándo actuar. Llegó la noche. Me excusé y fui a la habitación de invitados. Dolores habría pasado la Navidad sola a estas alturas. 24 horas de soledad deliberada, prueba de concepto. Ella me había dicho lo que quería que Carlos sintiera. Abandono, impotencia, la duda de cuándo alguien vendría. Tomé mi teléfono, escribí cuidadosamente. Tu madre te necesita de inmediato. Mi dedo flotó sobre enviar, luego presionó. El mensaje fue entregado. Dejé el teléfono en la mesa de noche, esperé 4 minutos, luego vibró. Carlos llamando. Vi la pantalla iluminarse, su nombre en la pantalla. Dejé que sonara hasta ir al buzón de voz. Otra llamada 30 segundos después, ignorada nuevamente. Luego empezaron los mensajes de texto. ¿Qué pasó? Estamos en Cancún. Ella está bien. Tomé el teléfono, escribí mi respuesta. Igual que como la dejaste el 15. Navidad, época de milagros, ¿verdad? Enviar. Esperar. Su respuesta llegó rápido. ¿Qué está pasando? ¿Otro? Respóndeme. Escribí un mensaje más. Ven a casa y velo tú mismo. Luego apagué mi teléfono. No más comunicación. Que entraran en pánico en silencio, en la oscuridad, con solo la imaginación para llenar el vacío. En algún lugar de Cancún, a miles de kilómetros de distancia, Carlos estaba experimentando lo que Dolores había vivido durante 3 años. Incertidumbre, miedo, la impotencia de la distancia. Lo que yo no sabía todavía era que él ya había descubierto el segundo golpe. Carlos estaba sentado en su habitación de hotel en Cancún, Camila a su lado en la cama. Sus manos temblaban mientras abría su aplicación bancaria, revisando la cuenta conjunta, la que tenía sus 2 nombres y el mío. La cuenta donde deposité dinero a lo largo de los años para gastos familiares, principalmente sus gastos. Miró la pantalla. Saldo 0. Última transacción, cierre de cuenta, fondos transferidos, 22 de diciembre. Camila, se le quebró la voz. Mira esto. Ella se inclinó, vio el 0. ¿Qué quieres decir con que la cerraron? ¿Cuánto había ahí?
210.000 pesos y ahora cero. Transferidos el 22 de diciembre. Él no puede hacer eso. Es una cuenta compartida. Pero lo había hecho. Carlos revisó el historial de transacciones, buscando una explicación, sin encontrar ninguna. ¿Qué está pasando? Intentaron llamar de nuevo. Mi teléfono estaba apagado. Intentaron con el teléfono de la casa. Yo lo había desactivado remotamente días atrás. Camila agarró su teléfono, empezó a buscar vuelos. Necesitamos volver a casa ahora. No tenemos previsto volver hasta el 28. No me importa. Encuentra el primer vuelo disponible. Llamó a la aerolínea, esperó a través de la música de espera. Finalmente, un representante contestó. Primer vuelo disponible a Guadalajara. Sí, entiendo el cargo por cambio. 42.000 pesos por ambos boletos. Carlos estaba de pie detrás de ella, con voz tensa. Solo resérvalo. Necesitamos volver a casa. Sí, resérvelo esta noche si es posible. Terminó la llamada, se volvió hacia él. Salimos en 4 horas. Vuelo nocturno a Guadalajara, aterrizamos mañana al mediodía. Carlos se sentó pesadamente en la cama, miró su teléfono, el saldo cero, mis mensajes sin respuesta, el silencio que le decía que todo había cambiado y nada tenía sentido. Algo está muy mal, dijo. Empacaron frenéticamente, pagaron la cuenta antes de tiempo, perdieron las noches de hotel restantes que habían pagado, condujeron al aeropuerto en un tenso silencio, abordaron el avión mientras otros pasajeros se acomodaban para dormir. Carlos miraba por la ventana mientras el avión despegaba, viendo las luces de Cancún desvanecerse abajo. El océano se extendía oscuro e interminable debajo de ellos. En algún lugar, yo dormía plácidamente en la habitación de invitados de Marcos, y Dolores estaba sentada en soledad deliberada, esperando a que descubrieran lo que habíamos construido en su ausencia. El vuelo se sintió interminable. Ninguno de los dos durmió. Solo imaginaron escenarios, cada uno peor que el anterior. Cuando finalmente aterrizaron en Guadalajara el 26 de diciembre, exhaustos y aterrorizados, ni siquiera se detuvieron en su propia casa. Condujeron directamente a la mía. Escuché el auto aparcar justo después del mediodía. El sonido del sedán de Camila en el camino de entrada. Motor familiar, ralentí distintivo. No me apresuré. Estaba en la cocina preparando té, vertiendo agua caliente lenta y deliberadamente. En la sala de estar, Dolores estaba sentada en su silla de ruedas, posicionada exactamente donde había estado durante 2 días. Se veía cansada, pero sus ojos estaban afilados, esperando. Puertas de auto cerrándose de golpe, pasos frenéticos en el pasillo. Una llave hurgando en la cerradura. Carlos todavía tenía una llave. La puerta se abrió de golpe. Me tomé mi tiempo con el té. Carlos corrió inmediatamente hacia Dolores. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Cayó de rodillas junto a su silla de ruedas, con las manos en los reposabrazos, buscando en su rostro alguna herida. Su voz se quebró con miedo genuino. Esperaba una emergencia médica, una crisis, un desastre. Dolores lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. Fría, controlada, casi compasiva. Háblame. ¿Estás herida? Él temblaba levemente. Sin dormir en el vuelo, solo adrenalina y terror. El suegro dijo que me necesitabas de inmediato. Dolores habló lentamente, cada palabra deliberada. Lo mismo que tú me hiciste durante 3 años, excepto que esta vez fue deliberado. El rostro de Carlos se contorsionó de confusión. ¿De qué estás hablando? El suegro dijo que me necesitabas. Te necesité hace 3 años. Cada vez que me dejaste sola, pero nunca viniste. Hizo una pausa. Ahora sabes lo que se siente. Camila estaba cerca de la puerta, todavía aferrando las llaves de su auto. Miró entre nosotros, su padre en la cocina, Carlos arrodillado, la extraña calma de Dolores. Papá, ¿qué está pasando? Salí de la cocina llevando mi té. Camila se volvió hacia mí. La dejaste sola en Navidad. ¿Cómo pudiste? Pasé junto a ambos.
Pasé junto a Carlos todavía arrodillado. Pasé junto a Camila de pie y confundida. Me senté en mi sillón. Dejé el té con cuidado en la mesa auxiliar. Crucé una pierna sobre la otra. Los miré con ojos fríos y nivelados. Como pude, dije en voz baja. Pregúntate eso sobre los últimos 3 años. Que alguien explique qué está pasando, exigió Camila. Pero su voz había perdido confianza. Algo en mi actitud estaba mal. Demasiado calmado, demasiado controlado. La dejé sola de la misma manera que la dejaron el 15 de diciembre cuando volaron a Cancún. Tomé un sorbo de mi té. De la misma manera que la dejaron el julio pasado cuando fueron a Puerto Vallarta. De la misma manera que la dejaron en marzo para su fin de semana en Monterrey. Carlos intentó levantarse para interrumpir. Te dejamos una nota. Te pedimos que. Levanté una mano. Un gesto simple. Él dejó de hablar. No preguntaron. Informaron. Y no he terminado. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ya no era el padre complaciente, el cuidador de respaldo confiable. Era el juez emitiendo un veredicto. Dolores me contó sobre los 787.500 pesos, Carlos. Su rostro palideció, el dinero de la venta de su casa, como la convenciste de firmar un poder notarial 3 días después de su derrame cerebral, prometiendo ocuparte de todo. Dejé mi té. Como vaciaste su cuenta durante 6 meses para tu fallido plan de inversiones. Como la mudaste contigo no por amor sino para evitar pagar por atención profesional. ¿Cómo lo? Carlos miró a Dolores. Mamá. Dolores lo miró a los ojos sin pestañear. He estado despierta todo el tiempo, Carlos, observando, escuchando, recordando todo. Ese dinero, lo estaba invirtiendo para su futuro. No. Mi voz se mantuvo uniforme. Estabas apostando con él. Y cuando perdiste, resolviste el problema convirtiéndome en su cuidador no remunerado. Camila se acercó, intentando mediar. Papá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Dolores me mostró los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto entre tú y Carlos hace 3 años. ¿Cuánto tiempo más crees que durará? Cuando Arturo se vaya, tendremos suficiente para vivir de verdad, punto. Hice una pausa. Las cartas donde prometiste ocuparte de todo. La boca de Camila se abrió, se cerró. No salieron palabras. Entiendo que nos han estado tratando a ambos como recursos para explotar, no como personas para respetar. La voz de Carlos tembló. No puedes probar nada de esto. No tengo que probártelo a ti. Ya se lo probé a alguien que importa. ¿Qué significa eso? Significa que hice algunos cambios mientras disfrutaban de sus vacaciones con mi dinero. ¿Qué cambios? El rostro de Camila se había puesto pálido. Del tipo que no se pueden deshacer. Cambios legales, cambios financieros, el tipo que asegura que nunca podrán usarme a mí o a Dolores de nuevo. Me puse de pie, caminé hacia las escaleras, me detuve, me volví para enfrentarlos. Pero no voy a decirles todo ahora. Lo descubrirán lentamente, de la misma manera que yo descubrí lo que han estado haciendo. Me miraron fijamente, exhaustos, asustados, aferrándose al control que ya no tenían. Sugiero que se vayan. Esta es mi casa. Ya no son bienvenidos aquí. Carlos encontró su voz. No puedes simplemente. Puedo y lo he hecho. Comencé a subir las escaleras. Dolores se mudará a la residencia Arboledas la próxima semana. Atención profesional pagada con el dinero que realmente posee. Ya no tendrán que preocuparse por ella. Llegué a la parte superior de las escaleras, los miré desde arriba. Cierren la puerta cuando se vayan. Se quedaron paralizados en mi sala de estar, la habitación donde casualmente habían abandonado a Dolores hace semanas, donde habían planeado mi futuro como si ya estuviera muerto. Ahora eran ellos los que estaban perdidos, luchando, preguntándose qué había cambiado mientras no estaban mirando. Entré en mi habitación, cerré la puerta, me senté en mi cama y esperé a que se fueran. A través del piso, escuché la voz de Camila, demasiado baja para distinguir palabras. La respuesta de Carlos.
Dolores diciendo algo afilado, definitivo, luego pasos. La puerta principal cerrándose. Silencio. Bajé las escaleras. Dolores estaba sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana. Vimos el auto de Camila alejarse, las luces de freno parpadeando en rojo antes de desaparecer a la vuelta de la esquina. Contratarán a un abogado, dijo Dolores en voz baja. Que lo hagan. Intentarán luchar contra lo que sea que hayas hecho. Perderán. Me senté en mi silla. Tomás Reyes se aseguró de eso. Dolores giró la cabeza hacia mí. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Se irán a casa. Intentarán reconstruir lo que sucedió. Revisarán cuentas bancarias. Llamarán abogados. Entrarán más en pánico. Eventualmente, descubrirán cuánto han perdido. Levanté mi té, descubrí que todavía estaba caliente, y entonces realmente lo entenderán. Exigieron saber qué había cambiado. Decidí mostrarles todo. Que vieran el alcance completo de su error de cálculo. Regresé a la sala de estar llevando 2 carpetas Manila, una de Tomás Reyes que contenía documentos legales, otra que Dolores había preparado con 3 años de evidencia. Puse ambas sobre la mesa de centro con cuidado deliberado. Carlos y Camila seguían de pie cerca del sofá, atrapados entre irse y quedarse. Señalé los asientos. Siéntense. ¿Querían saber qué cambió? Se los mostraré. Se sentaron. Yo permanecí de pie detrás de la mesa de centro, con las carpetas ante mí como armas. Abrí la carpeta de Dolores primero, saqué los estados de cuenta bancarios, los puse en la mesa uno por uno. Cada estado de cuenta mostraba los retiros de su cuenta hace 3 años. 87.500 pesos. Marzo de 2021. Lo dejé caer. 210.000 pesos. Mayo de 2021. Otro estado de cuenta. 315.000 pesos. Agosto de 2021. Otro. 175.000 pesos. Octubre de 2021. El final. Total, 787.500 pesos. El dinero de la casa de Dolores. Todo retirado en 6 meses después de que la convenciste de firmar el poder notarial. Carlos se inclinó hacia adelante, su rostro perdiendo color al reconocer los documentos. Coloqué el formulario de poder notarial encima de los estados de cuenta. Firmado 3 días después de su derrame cerebral, cuando apenas podía sostener un bolígrafo, cuando no entendía lo que estaba firmando. Esas inversiones, comenzó Carlos, sin su consentimiento informado, interrumpí, mientras ella estaba incapacitada. Apostaste con los ahorros de toda la vida de tu madre paralizada. Luego vinieron las cartas. La caligrafía de Carlos fechada en el hospital. Leí una en voz alta. Prometo que me encargaré de todo, mamá. Nunca tendrás que preocuparte. Solo confía en mí con las finanzas, punto. No fue mi culpa que fracasaran. La voz de Carlos se elevó. No, pero fue tu culpa tomar el dinero y tu elección ocultar la pérdida convirtiéndome en su cuidador en lugar de pagar por atención profesional. Saqué el siguiente conjunto de documentos, mensajes de texto impresos entre Carlos y Camila, fechados hace 3 años. ¿Cuánto tiempo más crees que durará? Leí del primer mensaje. El rostro de Camila palideció. Se acercó a las impresiones como para agarrarlas, negarlas. Mi mano las cubrió. Son copias. Los originales están con mi abogado, junto con declaraciones notariadas tanto de Dolores como mías. Leí otro mensaje. Al menos no tenemos que pagar por una residencia. Tu papá se encarga de todo gratis. No queríamos decir eso. Eran solo, tartamudeó Camila. ¿Solo qué? Solo discusiones sobre cuándo moriría Dolores para que pudieran dejar de fingir que les importaba. Expuse más mensajes. Cuando Arturo se vaya, tendremos suficiente para realmente establecernos. Su casa vale al menos 8.750.000 pesos. Podríamos renovarla, venderla. Papá, eso está fuera de contexto, intentó Camila. El contexto es que ustedes discutían mi muerte como una oportunidad financiera.
No hay otra interpretación. Hice una pausa. Hablaron de renovar mi casa mientras yo estoy viviendo en ella. Estábamos planeando con anticipación para cuando, eventualmente. La defensa de Carlos se estaba desmoronando. Para cuando yo muera, dilo. Estaban planeando mi muerte como si fuera una fusión corporativa. Toda familia discute la planificación patrimonial. La voz de Camila se quebró. La planificación patrimonial incluye a la persona viva. Ustedes estaban haciendo planes sin mí, sobre mí, esperando a que yo me volviera irrelevante. Abrí la segunda carpeta, los documentos legales. Sostuve la copia del testamento sin mostrarla todavía, dejándolos preguntarse. Cambié mi testamento mientras ustedes disfrutaban de sus vacaciones con mi dinero. No puedes hacer eso. Camila se puso de pie. Ya lo hice. Abrí la carpeta, les mostré la primera página. Última voluntad y testamento de Arturo Miguel. El sello oficial claramente visible. Esta casa que vale 9.100.000 pesos. Mis ahorros. Todo va a la Fundación de Cuidado al Adulto Mayor del Valle de México. Silencio. Luego la voz de Camila, apenas audible. ¿Dónde? ¿Dónde me deja eso a mí? Heredas un peso en reconocimiento de nuestra relación. Eso es todo. Esto es propiedad familiar. Carlos ya estaba de pie. Tenemos derechos. Esta es mi propiedad y tengo el derecho de dejarla a quien yo elija. Mi voz se mantuvo estable. Perdieron su reclamo cuando me trataron como un cajero automático con fecha de vencimiento. Camila se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, por favor. Lo siento. Cometimos errores, pero no puedes excluirme por completo. Soy tu hija. Lo eres. La miré fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste? Porque querías hablar, no porque necesitaras algo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste sin dejar a Dolores atrás? Papá. Dejaste de ser mi hija cuando me convertí en tu recurso. Dolores habló entonces, su voz más fuerte de lo que Carlos la había escuchado en 3 años. Me mudo a la residencia Arboledas. Carlos se volvió hacia ella. Mamá, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Arturo me ayudó a organizarlo. Tengo el dinero ahora. ¿Qué dinero?, exigió Carlos. Los 525.000 pesos que Arturo me dio, dijo Dolores con calma. Para pagar por mi cuidado, para vivir donde yo elija. Lo estás eligiendo a él sobre tu propio hijo. Me estoy eligiendo a mí misma. Finalmente. Dolores miró a Carlos a los ojos sin pestañear. Ya no controlarás dónde vivo. Cuando como, cuando recibo atención, eso se acabó. Cerré la carpeta, la coloqué cuidadosamente sobre la pila de evidencias. Los papeles están firmados, notariados, archivados con mi abogado, Tomás Reyes. Esto no es negociable. Esto no es una amenaza para que se comporten. Esto está hecho. Lucharemos contra esto. El rostro de Carlos estaba rojo. Conseguiremos abogados. Hagan lo que necesiten hacer. Los documentos son legales, inimpugnables. Caminé hacia la puerta, la abrí ahora. Váyanse. Esta es mi casa. Ya no son bienvenidos aquí. Se quedaron allí, congelados. Camila me miró, las lágrimas seguían cayendo. Papá, por favor. Mi expresión no cambió. Se recompusieron, tropezaron hacia la salida. Camila miró hacia atrás una vez más, pero no dije nada. Salieron. Cerré la puerta tras ellos. A través de la ventana, los vi sentados en su auto durante varios minutos, sin moverse. Camila estaba llorando. Carlos hablaba con urgencia, gesticulando. Luego el auto arrancó. Se alejaron. Dolores y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, sin hablar. Ambos sabíamos que esto era solo el comienzo. Las siguientes semanas trajeron exactamente lo que esperaba. Súplicas, promesas y, cuando eso falló, abogados. La mañana del 27 de diciembre.
Mi teléfono había estado sonando desde el amanecer. Camila, Carlos, Camila otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. No había escuchado ni un solo mensaje. Estaba sentado en la mesa de mi cocina con un café. Dolores estaba frente a mí. Había pasado la noche en la habitación de invitados, más seguro que estar sola dadas las circunstancias. Son persistentes, observó mientras el teléfono vibraba de nuevo. Están desesperados. Se han dado cuenta de lo que perdieron. ¿Contestarás? No. No hay nada que discutir. La decisión está tomada. El teléfono continuó su ritmo durante la mañana. Por la tarde, llegaron los mensajes de texto. Papá, por favor devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. No hagas esto. Los borré sin responder. El 29 de diciembre, Carlos llegó a mi puerta. Vi su auto estacionarse a través de la ventana, lo vi acercarse. Sonó el timbre. No me moví. Sonó de nuevo, luego golpes, luego martilleos. Sé que estás ahí dentro. Necesitamos hablar. Levanté mi teléfono, marqué el número de la línea de atención ciudadana de la policía. Alguien se niega a abandonar mi propiedad, gritó Carlos a través de la puerta. No puedes ignorar esto para siempre. Pero sí podía. Observé a través de la ventana hasta que finalmente regresó a su auto y se fue, justo cuando el despachador de la policía confirmó que las patrullas estaban en camino. El 30 de diciembre, Camila intentó un enfoque diferente. Llegó un largo correo electrónico detallando sus malentendidos, prometiendo cambios, pidiendo una oportunidad más. Se ofreció a pagar los 262.500 pesos que Carlos había pedido prestados. Sugirió terapia familiar. Lo leí una vez, seleccioné todo el texto, hice clic en reenviar, escribí la dirección de correo electrónico de Reyes. Asunto, para el registro, mensaje, último intento de contacto. Enviar. Cerrar. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. ¿Camila? Miré a Dolores. Ella asintió levemente. Era hora de hablar una vez. Contesté. Lo puse en altavoz. Papá. Papá. Gracias por contestar. La voz de Camila se quebró de alivio y lágrimas. Por favor, necesitamos hablar. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. Papá, espera. Terminé la llamada. Bloqueé ambos números. Eso fue todo. Principios de enero trajo una carta formal. La encontré en mi buzón. Sobre legal, membrete oficial. Daniel Cortés, abogado, representando a Carlos y Camila. La leí parado en el camino de entrada. La carta impugnaba el cambio de testamento, alegando influencia indebida, capacidad mental disminuida y manipulación de ancianos por parte de Dolores. Exigía que proporcionara documentos financieros y me sometiera a una evaluación médica independiente. Amenazaba con acciones legales para devolver el patrimonio a sus legítimos beneficiarios. La doblé con cuidado, caminé hacia mi camioneta, conduje hasta la oficina de Reyes sin llamar antes. Reyes leyó la carta, tomó notas. Daniel Cortés. Lo conozco. Es competente, pero sabe que esto no se puede ganar. ¿Pueden probar influencia indebida? No. Usted pasó la evaluación psiquiátrica. El testamento fue su libre elección. Dolores le informó de los hechos. Eso no es manipulación. Eso es divulgación. Reyes dejó la carta. Esperan que usted llegue a un acuerdo. Que les dé algo para que desaparezcan. No les daré nada. Entonces prepárese para que peleen. Presentarán mociones, intentarán impugnar. Les costará 350.000 pesos como mínimo solo para empezar, probablemente 875.000 pesos si presionan para ir a juicio. Reyes me miró a los ojos. Y perderán. Bien. La fundación que he elegido, la Fundación de Cuidado al Adulto Mayor, están preparados para defenderlo si es necesario. Me aseguré de eso. A mediados de enero,
Ayudé a Dolores a mudarse a Arboledas, cargué sus cajas de pertenencias, ayudé a arreglar su habitación, pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un jardín. Los miembros del personal fueron amables y profesionales. Dolores se sentó en su silla de ruedas en su nueva habitación, miró a su alrededor, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Nunca pensé que tendría esto, un lugar propio de nuevo. Le apreté el hombro. Te lo mereces. El personal aquí, me tratan como a una persona, no como a una carga. Hizo una pausa. Carlos llamó ayer. Las instalaciones no le pasaron la llamada sin mi permiso. Dije que no. ¿Cómo se sintió eso? Poderoso. A través de conocidos mutuos, me enteré de lo que estaba sucediendo por su parte. Carlos y Camila estaban en crisis financiera. El viaje a Cancún había costado 105.000 pesos. Los honorarios del abogado Cortés fueron de 350.000 pesos. Habían tenido que pedir un préstamo personal con altas tasas de interés. Su matrimonio se estaba fracturando. Peleas constantes. Si no hubieras insistido en Cancún, si hubieras sido honesto sobre el dinero, cada uno culpando al otro mientras su mundo colapsaba. Cortés les había dicho la verdad. Su caso era débil. Podría presentar impugnaciones, retrasar los procedimientos, pero era poco probable que ganaran. Les costaría todo lo que les quedaba. Para finales de enero, Carlos había perdido su trabajo. Problemas de rendimiento, estrés, demasiadas ausencias. Habían tenido que vender su casa, mudarse a un departamento pequeño. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi sala de estar. La casa estaba en silencio. Sin llamadas telefónicas, sin visitantes. Recibí un correo electrónico de Reyes. Cortés presentó una moción para impugnar el testamento. Como se esperaba, será desestimada en la corte. Lo mantendré informado. No requiere ninguna acción de su parte. Cerré la computadora portátil. Afuera, caía aguanieve. Primera de la temporada. La casa estaba en paz. Dolores llamó esa noche. ¿Cómo estás? Claro, dije por primera vez en años. ¿Ningún segundo pensamiento? Ninguno. Nos trataron como recursos. Ahora están aprendiendo que somos personas con opciones. Personas que eligieron la justicia. Exactamente. Todo estaba en su lugar. El proceso legal se desarrollaría lenta pero inevitablemente. No necesitaba asistir a audiencias ni presentar respuestas. Los documentos hablaban por sí mismos. Había hecho lo que necesitaba hacer. Ahora simplemente esperaba a que el sistema confirmara lo que ya sabía. Era libre. Los meses transcurrieron exactamente como Reyes predijo. El proceso legal fue mecánico, impersonal. Apenas necesité participar. Los documentos hablaban por sí mismos. Marzo llegó con lluvia. Me senté en mi sala de estar leyendo una carta de Tomás Reyes. El tribunal había desestimado la impugnación de Carlos y Camila. Sin fundamentos. Caso cerrado. Dejé la carta con cuidado, no sentí nada dramático, solo la silenciosa satisfacción de lo inevitable. Afuera, la lluvia de principios de primavera golpeaba contra las ventanas. La batalla legal había terminado. Ahora venían las secuelas. Ya había establecido una rutina para entonces. Los jueves por la tarde en Arboledas visitando a Dolores. Llegaba a las 2 cargando 2 tazas de té del comedor de las instalaciones. Nos sentábamos en su habitación o en el jardín, si el clima lo permitía. Ese primer jueves después de la desestimación, Dolores se veía más saludable de lo que la había visto en años. Había subido de peso. La alimentaban bien. El color había vuelto a su rostro. Gané 3 partidas esta semana, anunció con inconfundible orgullo. Contra Marta. 2 contra Marta, 1 contra el director de actividades. Pensó que le seguiría la corriente a la anciana paralizada. Sonreí. Me imagino su sorpresa. Ya no soy decoración. Soy competencia. En mi garaje, había comenzado a construir una casa para pájaros. Marzo.
cortando madera con medidas precisas. Mentalidad de ingeniero aplicada a carpintería simple. El proyecto me daba algo que crear mientras todo lo demás era sobre documentación y esperar. Abril trajo la llamada de Reyes. El juez desestimó su caso. Fundamentos insuficientes. Su evaluación psiquiátrica, la calidad del documento, la evidencia de su explotación financiera, todo funcionó a su favor. ¿Alguna posibilidad de apelación exitosa? Cortés ya les dijo que no tiene sentido. Solo desperdiciarían más dinero que no tienen. Le agradecí a Reyes, colgué, volví a la casa para pájaros. Ahora estaba ensamblando piezas, encajando uniones. La desestimación no cambió nada. Sabía que llegaría. Esa noche, se lo mencioné a Dolores durante mi visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No siento nada. Era inevitable. Yo me siento aliviada. Ahora saben que no pueden intimidarnos. Aprendieron esa lección hace meses. Hoy solo lo hizo oficial. Mayo trajo noticias a través de un vecino en la ferretería. Escuché que Carlos perdió su puesto de trabajo. Despidos. No lo había escuchado. Dicen que ya estaba teniendo problemas de todos modos. El estrés. Seleccioné los tornillos de madera que necesitaba. Las decisiones tienen consecuencias. El vecino se movió incómodo. Supongo que sí. Pinté la casa para pájaros de verde en junio. El sol de finales de primavera calentaba mi garaje mientras aplicaba trazos cuidadosos. A través de conocidos mutuos, supe que habían recibido un aviso de ejecución hipotecaria. 3 pagos de hipoteca atrasados. Procesé la información neutralmente mientras la pintura se secaba. Esto era una consecuencia, no una venganza. Habían tomado decisiones. Las decisiones tenían costos. Julio trajo más noticias a través de Reyes. Encontré algo interesante en los registros financieros. El pago inicial de su casa, unos 525.000 pesos, salió de la cuenta de Dolores hace 3 años. Así que usaron dinero robado para comprar su casa. Esencialmente, al venderla, sin saberlo estaban devolviendo la inversión de ella. Había poesía en eso. La casa se vendió rápidamente, el mercado de Guadalajara favorecía a los vendedores. Se mudaron a un pequeño departamento en los suburbios de las afueras. 2 habitaciones, edificio antiguo, nada como lo que habían tenido. Monté la casa para pájaros terminada en un poste en mi patio trasero. En cuestión de días, unos pajarillos la descubrieron. La vida continuaba. Dolores me lo contó durante mi siguiente visita. Escuché que vendieron su casa. ¿Te mantienes al tanto? La hija de Marta conoce a Camila. Las noticias vuelan. Estábamos sentados en el jardín, las rosas florecían a nuestro alrededor. Dolores lucía en paz bajo el sol. ¿Cómo te hace sentir eso?, pregunté. ¿Tristeza? No por ellos, sino por lo que eligieron llegar a ser. Podrían haber elegido de otra manera en cualquier momento. Eso es lo que lo hace trágico. Se hicieron esto a sí mismos. La historia se extendió por su círculo social. No a través de mí, no dije nada, sino a través de registros judiciales, conocidos mutuos que conocían ambos lados. Su grupo de la iglesia se distanció. Los amigos dejaron de llamar. Las publicaciones en redes sociales de Camila no recibieron interacción. Se habían vuelto invisibles. Agosto trajo cartas, escritas a mano, disculpas largas y detalladas de Camila. Ahora entiendo lo que hicimos mal. Estaba ciega a mi propio egoísmo. Por favor, dame la oportunidad de reconstruir. Leí cada una vez, las archivé. Las palabras eran correctas, pero llegaban años demasiado tarde. La última carta llegó a finales de agosto, más corta que las otras. Papá, entiendo si no puedes perdonarme. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Sostuve esta carta por más tiempo que las otras. Por un momento, algo se ablandó, pero solo por un momento. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Marta se me acercó durante una visita. Su amiga Dolores es notable. Lo es.
Me contó lo que hizo su hijo. Cómo usted la ayudó. Nos ayudamos mutuamente. Ella dice que usted le devolvió la vida. Nunca la perdió. Solo necesitaba que alguien reconociera que todavía tenía una. Le pregunté a Dolores más tarde. ¿Ha escrito de nuevo? Tercera carta de este mes. ¿Qué dice? Que ahora lo entiende. Que estaba equivocada. ¿Le crees? Creo que es sincera. También creo que es demasiado tarde. Dolores hizo una pausa entonces. ¿Alguna vez la perdonarás? Tal vez algún día. Pero el perdón no requiere reconciliación. A finales de agosto, me paré en mi escritorio, archivé la última carta de Camila con las demás, cerré el cajón de los archivos, saqué un mapa, lo extendí sobre la superficie, tracé una ruta con mi dedo. Buenos Aires, vuelo a Ushuaia, hasta el glaciar Perito Moreno en la Patagonia. El viaje que mi esposa y yo siempre planeamos, el viaje que finalmente podría tomar. Saqué mi calendario, marqué con un círculo el 1 de septiembre. Fecha de partida. Principios de septiembre llegó cálido y despejado. 2 días antes de mi partida, me senté en mi porche trasero bajo el sol de la tarde, sosteniendo un sobre de Tomás Reyes. Carta final. La abrí lentamente. Todos los procedimientos legales concluyeron. El testamento está archivado y es inimpugnable. Su patrimonio está asegurado exactamente como usted especificó. Ha sido un honor ayudarle. Doblé la carta, la dejé junto a mi teclado. La batalla legal que comenzó en diciembre había terminado. Septiembre había llegado. Afuera, la casa para pájaros atraía a una familia de aves. Todo estaba en orden. A la tarde siguiente, conduje a Arboledas para mi última visita antes del viaje. Dolores estaba sentada en el jardín, con el sol en su rostro, las rosas aún floreciendo a pesar del otoño temprano que se acercaba. Se veía más saludable de lo que la había visto en años, con color en su rostro, vida en sus ojos. Dejé 2 tazas de té, me acomodé en la silla junto a su silla de ruedas. Me voy a la Patagonia en 2 días. 3 semanas, dijiste. Sí, te traeré fotos. Dolores sonrió. Tu esposa estaría feliz de que finalmente vayas. Yo también lo creo. Bebimos nuestro té en un cómodo silencio. Una abeja pasó zumbando. Dolores no se inmutó. Ella estaba cómoda aquí. Este era su hogar ahora. Gracias, Arturo. Su voz era suave pero clara. Me devolviste mi dignidad. Tú también me ayudaste. Me mostraste que la justicia no tiene límite de edad. Nos demostramos mutuamente que incluso ahora no somos impotentes. No, no lo somos. Dolores me habló de su vida. Ajedrez con Marta 4 veces a la semana ahora. Un club de lectura comenzando una serie de misterio. Los voluntarios leían en voz alta mientras los residentes escuchaban y discutían. Música los martes. Fisioterapia los miércoles manteniendo la movilidad que tenía. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo. Estoy ocupada. Eso es bueno. Es maravilloso. No he estado ocupada en años. Solo estaba existiendo, esperando. ¿Ya no estás esperando? No, estoy viviendo. Mencioné mis planes más allá de la Patagonia. Ser voluntario en la Fundación de Cuidado al Adulto Mayor, la misma que heredaría mi patrimonio. Parece apropiado. Lo es. Ayudarás a otros a evitar lo que pasamos nosotros. Dolores se quedó callada entonces. ¿Has sabido de ella? Cartas, frecuentes. ¿Las lees? Sí. Ahora entiende lo que hizo. La perdonarás. Tal vez algún día. Pero el perdón no significa olvidar o regresar a cómo eran las cosas. No, no lo significa. El sol se ocultó un poco más. Necesitaba terminar de empacar. Debería irme. Conduce con cuidado. Envía postales. Lo haré. La mano de Dolores alcanzó la mía. El movimiento lento pero deliberado. La tomé suavemente. Arturo, hicimos lo correcto.
Sé que lo hicimos. Ahora también ellos lo saben, incluso si nos odian por ello. Conduje a casa mientras la noche se asentaba sobre Guadalajara. Mi teléfono vibró en un semáforo. Mensaje de texto de Camila. Papá, ahora entiendo mi error. Lo siento. Cord. A diferencia de sus cartas, sin explicaciones, sin justificaciones, solo reconocimiento. Lo leí, mis pulgares flotando sobre el teclado. ¿Qué diría? La disculpa fue notada, tal vez incluso creída, pero no cambiaba nada. Todavía no. Dejé el teléfono. La luz se puso verde. Seguí conduciendo. Tal vez algún día. Pero hoy se trataba de avanzar, no de mirar hacia atrás. El 1 de septiembre llegó claro y brillante. Me paré junto a mi camioneta empacada en la entrada de la casa. El equipo para acampar era visible a través de la ventana trasera. La hielera en la caja de la camioneta. El mapa en el tablero. Miré mi casa. La casa que había construido con mis propias manos hacía 30 años. La casa en la que había criado a Camila. La casa que mi esposa y yo habíamos llenado de recuerdos. La casa que algún día ayudaría a docenas de personas mayores a través de la fundación. Me sentí en paz con mi elección. Carlos y Camila habían perdido dinero, sí, su casa, sus trabajos, su reputación. Pero más importante aún, habían perdido lo que habían dado por sentado. Respeto, confianza, el futuro con el que habían contado sin ganárselo. Mientras tanto, Dolores y yo habíamos ganado lo que nos habían robado: dignidad, autonomía, el derecho a ser tratados como personas, no como recursos. Se había hecho justicia, no a través de la crueldad, sino manteniéndonos firmes. Me subí a mi camioneta, arranqué el motor, salí en reversa de la entrada, me detuve al final de mi calle, miré por el espejo retrovisor por última vez mi casa, mi vecindario, mi vida. Luego puse marcha y giré hacia la carretera principal. La carretera se abría ante mí. Los árboles bordeaban la autopista, las montañas visibles a lo lejos. La mañana era perfecta para conducir. Sentí algo que no había sentido en años. Libre. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.